Muy bien, vamos a continuar con el curso y ahora sí hay que abrir la herramienta de SQL Server Management Studio. Por ahí les dejé el video para instalar, espero ya lo tengan. Y bueno, vamos a entrar aquí, vamos a ponerle conectar. Esta es una instalación básica. Lo primero que vamos a hacer, pues obviamente son crear bases de datos. Vamos a dividir este video en dos secciones. La primera va a ser de comandos y la segunda va a ser la interfaz gráfica. Te voy a enseñar a usarla. Entonces, para que nosotros podamos escribir comandos para crear base de datos, vamos a ir aquí, vamos a darle un clic en New Query. Enseguida, nosotros podemos escribir en este panel blanco, es como si fuera una hoja en blanco, podemos escribir lenguaje SQL. Para que ustedes puedan comentar lo que están haciendo, ponen dos guiones medios y vamos a ponerle aquí, crear una base de datos. Para crear la base de datos vamos a usar el comando create database seguido de un nombre de base de datos. Vamos a ponerle aquí curso-SQL, así nada más. Después vamos a poner otra palabra reservada que es go. ¿Por qué pongo go? Simplemente es una convención para que cuando tú leas el script sepas que aquí está acabando pues el bloque de código que corresponde. Puedes no ponerlo, sin embargo ustedes lo van a encontrar mucho en ejemplos. Entonces se los pongo aquí pues simplemente para que tengan la referencia de que indica de que ya acabaste tu bloque. Y bueno, bien, una vez que ya tenemos una sentencia SQL como es esta de crear una base de datos con su nombre, nosotros tenemos que ejecutarla. ¿Cómo la voy a ejecutar? Tengo tres opciones. Darle aquí en ejecutar, presionar F5 o presionar control E. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es ponerle o aquí darle un clic a execute. Vemos que los comandos se completaron. ¿Y cómo sé eso? Voy a ir a la parte izquierda y aquí hay una carpeta que dice databases. Vamos a expandir y vean cómo ya aparece aquí un símbolo de base de datos diciendo que ya creé esa base de datos. Ahora vamos a ponerle acá otro comentario. No puedes crear otra base de datos con el mismo nombre. Son únicas. ¿Sale? Por si se les ocurre volver a crear esto. Fíjense, le voy a dar execute. Y fíjense cómo dice already exist. Quiere decir que ya existe. ¿Sale? Entonces ya no necesitan volver a crearla. Una vez que has creado tu base de datos, tenemos que ponerla en contexto para que tú la puedas utilizar. Y para eso existe el comando use. Use nos va a decir que podemos trabajar con la base de datos que tú le digas. Aquí podrías tener 30 bases de datos, pero para que tú discrepes cuál quieres utilizar, vas a tener que utilizar use. Vamos a ponerle aquí, poner en contexto una base de datos. Entonces le ponemos use y le ponemos curso SQL. Yo le estoy diciendo que voy a utilizar curso SQL o que voy a trabajar con ese marco o con esa base de datos. Ahora bien, yo solamente quiero ejecutar esta línea de comandos. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, voy a marcar aquí con el ratón. Incluso vamos a ponerle aquí porque aquí termina el bloque. Ahí está. Voy a marcar con el mouse y después voy a darle a ejecutar. Vean cómo pues el comando se ejecutó correctamente y ya estamos sobre la base de datos cursos SQL. ¿Sale? Ahora bien, una vez que creas una base de datos, ahora sí puedes crear tablas. Si se acuerdan, en el video anterior vimos que precisamente lo que conforma una base de datos en SQL Server o una base relacional son las tablas. Vamos a ponerle aquí comandos para crear una tabla. Ay Dios, ahí está. Bien, vamos a crear entonces una tabla. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ponerle create table. Vean cómo es muy intuitivo porque aquí es create database y aquí es create table. Y vamos a poner una tabla que se llame cursos, por ejemplo. A mí me gusta empezar entendiendo las tablas como un T-cursos. ¿Por qué? Este prefijo es de table, porque también puedes hacer vistas y puedes hacer otro tipo de elementos. Aquí, bueno, nos vamos a comunicar poniendo este prefijo, simplemente para tener un contexto y ser ordenados. Después de ponerle el nombre a la tabla, voy a poner yo paréntesis. Fíjense cómo dentro de los paréntesis vamos a poner lo que son los campos o las columnas. Fíjense,
Vamos a poner el primer campo para siempre de una tabla es el ID. Todas las tablas sin excepción deberían de llevar ID. Si hay alguna excepción por ahí que no lleve ID, debe de tener un porqué, pero normalmente todas tienen un ID. Entonces vamos a poner el nombre del campo seguido del tipo de dato, seguido en este caso de una identidad. Fíjense, vamos a poner lo siguiente. Identity. Y le vamos a decir que vaya de uno en uno. Si tú has usado otras bases de datos, sabrás que usamos algo que se llama autoincrement. Esto nos va a ayudar a que el ID sea único y esto sea automático. Te va a ir agregando valor por valor en cada registro que hagan. Y bueno, una vez que tenemos eso, vamos a poner también la primary key. ¿Qué es la primary key o para qué sirve? Fíjense, la llave primaria nos va a ayudar a que estos registros sean realmente únicos, a que no se puedan repetir, y también nos van a ayudar a relacionar con otras tablas. Así también, cuando tú agregas la primary key, esto automáticamente ya no permite nulos. ¿Por qué digo que ya no permite nulos? Pues porque tienes que llenar siempre el registro del ID, ¿sale? Fíjense, vamos a poner una coma y vamos a poner el siguiente campo. El siguiente campo en este caso va a ser el nombre del curso. Y para los nombres o para los textos vamos a usar varchar. Varchar de 50, ¿sí? Vamos a poner aquí una coma y vamos a ponerle, se me ocurre, duración. Vamos a hacer aquí un varchar muy tranquilo. Ahí le ponemos una cadena, no importa. Y vamos a revisar la tabla. Fíjense, entonces, create table seguido del nombre, el que tú quieras. Y entre paréntesis vamos a escribir lo que son los campos o las columnas de la tabla. El ID va a ser del tipo entero porque es numérico. Le vamos a agregar una identidad de 1 a 1 o que sea un autoincremento de 1 en 1. Y vamos a decir que el ID sea la llave primaria. Básicamente esto es como si fuera una plantilla. Después vamos a tener los campos que conforman esta tabla de tcursos, que sería nombre y duración. Por acá vamos a decirle que ya terminamos y ponemos un go. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar esto y vamos a darle execute. Fíjense cómo ya lo hizo. ¿Cómo sé que esta tabla existe sin moverle? Pues voy a ir del lado izquierdo, voy a expandir mi base de datos que estoy usando y voy a ir a la parte de tables. Vamos a ver que ya existe la tabla cursos, ¿sale? ¿Qué voy a hacer ahora? Nosotros al tener pues las tablas, si nos llega a pasar que necesitamos agregar algún campo o quitar algún campo, vamos a tener que modificar estas tablas. Entonces vamos a ponerle aquí. Agregar un nuevo campo a mi tabla. Para esto vamos a escribir el siguiente comando que va a ser alter table. Fíjense cómo sigue siendo intuitivo, porque dice alterar la tabla y le voy a poner t-cursos y le voy a poner aquí add. Este add ya lo entiende como que vas a agregar una nueva columna. Fíjense, la columna en este caso se me ocurre que sea fecha del tipo date, ¿sale? Vamos a ver si esto es verdad. Voy a ejecutar este comando. Fíjense cómo lo hizo correctamente. Vamos a ver si acá en la tabla ya se hizo. ¿Cómo sé si ya pasó ese cambio? Vengo aquí, voy a expandir y aquí en columnas vemos que ya está la fecha, ¿ya vieron? Entonces ya tenemos fecha, duración y nombre. También tenemos aquí el ID como una PK o primary key que es del tipo entera y es not null. Ese not null es muy interesante porque lo que te está diciendo es que no permite nulos o no permite vacíos. Bien, ahora imagínense que a lo mejor la fecha realmente no la necesitábamos. Entonces para esto tenemos que volver a editar nuestra tabla. Tenemos que alterarla y para eso vamos a hacer lo siguiente: eliminar una columna de mi tabla. Para eso vamos a hacer lo siguiente: alter
table de cursos. Y fíjense, aquí también está intuitivo porque vamos a ponerle drop table. Y le vamos a poner aquí, perdón, drop fecha. Entonces yo le estoy diciendo que me borre la fecha, ¿sí? Vamos a ver si esto es verdad. Vamos a ejecutarlo. Vemos que no lo hizo, pero ¿por qué? Nos faltó algo. Drop column. Vean cómo aquí sí uso column y aquí no utilicé, ¿sale? Digamos que esa es puede ser una discrepancia. Me parece que en algunas versiones sí se puede utilizar, pero digo, en este caso no la necesitamos. Pero vamos a verlo. Vamos a ejecutar esto. Y vean cómo se ejecutó correctamente. Entonces ya sabemos que para borrar necesitamos usar drop column. Y para agregar simplemente add nombre del campo y el tipo de dato del campo, ¿sale? Vamos a ver cómo quedó la tabla. Voy a recargar. Aquí recargamos. Fíjense cómo sigue la fecha a pesar de que ya la quitamos. Entonces no se preocupen. Si llegan a ver que no está haciendo todo lo que ustedes quieran, simplemente van a desconectar aquí el servidor. Van a volver a conectar el servidor aquí. Connect. Y fíjense, vamos a expandir otra vez. Y vamos aquí a tablas. Y columnas. Vean cómo de nuevo pues ya no está la fecha. Por último, imagínense que pues todo este SQL no es como lo esperaban y hay que editar cosas y hay que hacer más cosas, pero pues esta tabla ya no nos funciona. Bueno, entonces para eliminar una tabla usamos drop table, ¿sale? Vamos a ponerle aquí T cursos. Entonces, fíjense de nuevo, es intuitivo el lenguaje. Drop es para borrar, tal cual. Y le estoy diciendo que borre una tabla. Entonces vamos a ejecutar esto. Vean cómo ya lo hizo. Aquí sigue sin responder como yo quiero. Miren, ya creo que sí respondió. No respondió. Ok. Como no está respondiendo bien, pues fíjense, si le dan a actualizar, pues ya debe de salir. Vemos que aquí en Tables no tengo ya absolutamente nada porque yo ya borré la tabla. Sin embargo, ustedes van a tener todos sus comandos aquí para hacer lo que ustedes necesiten. Imagínense que quiero volver a crear la tabla. Simplemente vengo aquí, le doy Execute, recargo y aquí está ya. Miren, T cursos ya está nuevamente creada. Si yo quiero agregarle nuevamente la fecha, acá está, miren. Ahí está. Si yo recargo y reviso, aquí está la fecha. Sin más ni más, entonces esto fue crear lo que es pues las tablas, la base de datos y alterar las columnas pues con comandos. Entonces ahora vamos a verlo desde interfaz gráfica. Vamos a hacer un ejercicio parecido, pero antes de eso vamos a guardar esto. Para que tú puedas guardar tus scripts, simplemente hay que hacer control S y ustedes pues van a buscar aquí. Por ejemplo, aquí tengo ya una carpeta destinada. Le voy a poner aquí curso SQL Server. Ahí está. Y le voy a poner aquí crear BD y tabla. Crear BD y tabla. Ahí está. Le voy a dar save. Y simplemente cuando lo quieran volver a abrir le dan doble clic o van aquí a File y pues le ponen Open File, ¿sale? Así es como van a volver a abrir ese archivo. Voy a cerrar y vamos a hacer un ejercicio parecido pero con interfaz gráfica. Entonces voy a dejarlo así. Fíjense, para que ustedes puedan crear una base de datos en interfaz gráfica, le van a dar clic derecho en Databases y aquí dice New Database. Vamos a escribir el nombre, vamos a ponerle en este caso curso 2. Digo, es un decir, no es que estemos usando nada en general. Por acá vemos que aunque tiene algunos detalles, pues de momento eso no nos molesta. Aquí donde dice dueño, pues lo dejamos por defecto y le vamos a dar OK. Si ustedes se fijan, ya creó curso 2, que lo acabamos de crear. No tiene tablas, no tiene nada. Para crear la tabla, entonces vamos a dar clic derecho, le vamos a poner New y le vamos a poner Table.
Fíjense cómo la interfaz ya nos da aquí dónde escribir el nombre de la columna o del campo y el tipo de dato. También esto que dice allow nulls, lo único que te está diciendo es que si este campo va a requerir información o puede ir vacío, ¿sale? Vamos a comenzar escribiendo el ID del tipo int y pues obviamente este no debe ser nulo, este siempre debe de tener información. Este ID también debe ser la llave primaria y para poner la llave primaria ponemos clic derecho en donde está esta flechita y le ponemos set primary key. Enseguida podemos también agregar los otros campos. Por ejemplo, es el nombre que va a ser varcha porque también vamos a hacer una tablita de curso. Y acá vamos a decirle en este caso la fecha y que sea date. Ahí está. Este nombre y fecha voy a permitir que sean nulos en esta ocasión porque es didáctico. Sin embargo, me está faltando algo muy importante. Para que el ID no se equivoque y no tengamos que agregarlo nosotros, vamos a agregar el identity. Para eso yo voy a marcar el registro dándole un clic aquí en la flechita. Voy a ir a la parte de abajo y por acá vamos a encontrar la parte de identity. Voy a picarle aquí a la flecha y lo voy a expandir. Y aquí en donde dice is identity dice que no. Yo lo voy a pasar así. Cuando yo le digo que sí, ya me pone que es de 1 en 1. Entonces ya tenemos el autoincrement de nuestra tabla. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo guardo mi tabla? Ah, bueno, le voy a picar aquí, le voy a dar clic en el disco de Save Table. Y nos va a pedir el nombre automáticamente, T-cursos. Vamos a darle OK. ¿Cómo sé que la tabla existe? Pues ya saben, vamos a recargar, vamos a ir a la parte de tables y aquí está, miren, T-cursos. Voy a cerrar y vamos a hacer lo mismo. ¿Qué tengo que hacer yo para editar los campos? Ah, bueno, le voy a dar clic derecho y por aquí hay un montón de cosas, fíjense. Podemos editar los rows, podemos ir al diseño y cosas por el estilo, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí en script table y le vamos a poner un... no vamos a poner un drop. Vamos a ir a la parte de diseño. Y fíjense cómo aquí en el diseño ya sale la tabla otra vez. Sin embargo, imagínense que no querían fecha ahí, ¿no? Pero quieren un campo. Vamos a pensar que nos faltó el de la duración, que va a ser, por ejemplo, text en este caso. Pero yo quiero que duración esté antes de fecha. Lo único que tengo que hacer es arrastrar mi campo con el mouse y fíjense, ya se agregó. Ahora, ¿cómo guardo los campos? ¿Cómo guardo los campos? Voy a darle aquí en guardar. Nos marca esto. Ok, vamos a ver este error. Este error es importante. Déjenlo, reviso muy rápido. Bueno, ya busqué el error y es una configuración de SQL Server que pues no te permite hacer los cambios como nosotros queremos. Para eso hay que desactivar algo. Entonces, vamos a ir a la parte de Tools. Después vamos a ir a Options. Vamos a ir a la sección de Designer y Table and Database Designer. Fíjense, aquí van a encontrar algo que se llama Prevent Saving Changes that Require Table Recreation. Vamos a darle aquí un clic, lo vamos a quitar y le vamos a dar OK. Con esto ya nos debería permitir guardar. Vamos a darle en guardar. Y fíjense cómo ya nos permitió guardar pues la información, ¿no? Entonces podemos revisar la tabla aquí, las columnas, y vean cómo ya está nombre, duración y fecha. Digamos que ya cerraste ya todo. Vamos a eliminar fecha, por ejemplo. ¿Cómo hago eso? Clic derecho en cursos, diseño. Voy a quitar la fecha dando un clic aquí, clic derecho y le voy a poner delete column. Y después voy a volver a guardar y listo. Si yo recargo, vamos a ir a las columnas y vemos que ya está nombre y duración solamente. Bueno, con esta sección vimos cómo se crean las bases de datos y cómo se crean las tablas, se modifican y se eliminan. Todo eso es completamente importante a la hora de aprender pues bases de datos, y espero yo que les haya quedado claro tanto la parte de comandos como la parte visual.
Entonces nos estamos viendo en el siguiente video.